Hola, ¿qué tal? Los saluda de nuevo Ricardo de Actividades Culturales en Línea. Y como esta tarde hace un sol divino allá afuera, recordé precisamente una experiencia que tuve con amigos entrañables y es de lo que les quiero platicar el día de hoy. Así que para comenzar, vamos a remontarnos al año de 1859. En ese bonito año se publica esta obra, quizá la recuerdan haber escuchado mencionar. Se llama El origen de las especies, de un tal Charles Darwin. Y ocurre que esta obra pues es un cimiento de la ciencia moderna y la teoría de la evolución que aquí se postula pues sigue siendo aceptada al día de hoy. Ahora bien, ese mismo año, 1859, a la par de llegar esta obra, nace nuestro amigo Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle publica su novela El Mundo Perdido en el año de 1912, o sea que esta obra está cumpliendo 110 años ya. Pues bien, esta obra, que es maravillosa de principio a fin, me parece que tiene algunos aspectos que ameritan señalarse para entenderla mejor, para disfrutarla más plenamente aún. Y ocurre que quisiera comenzar por referirme a obras que influyeron a Arthur Conan Doyle para escribir El Mundo Perdido. Y la primera inmediata referencia es esta otra novela de Julio Verne. Esta obra de Viaje al centro de la Tierra se publica originalmente en el año de 1864. Y en esta novela ocurre que tenemos un doctor alemán que viaja junto con su sobrino y un guía cazador al centro de la Tierra a través de un túnel en un volcán de Islandia, y al llegar a este sitio, pues también descubren criaturas prehistóricas, lo cual es muy similar a lo que ocurre en El Mundo Perdido. En este caso, tenemos el personaje del doctor, el científico, y tenemos al guía cazador, que son elementos muy recurrentes, y tenemos al sobrino del doctor. Ahora bien, al regreso de esta expedición que hacen en la novela de Verne, el doctor y sus compañeros pues, son aclamados por lo que descubren y todo lo que relatan al volver. Y en este caso, el doctor de esta obra de Verne se llama Lindenbrook, y este doctor, como lo describe en la obra, es un tipo modesto y sumamente respetuoso, es un caballero, en tanto que, vaya, por su parte, Challenger, en la obra de Conan Doyle, es un tipo arrogante y despectivo, sin embargo es simpatiquísimo. Ahora bien, otra obra que influyó en El Mundo Perdido de Conan Doyle, aparte de Viaje al centro de la Tierra, bueno, más que la obra en general de este hombre que les comparto aquí. Su nombre es Henry Rider Haggard. Este autor fue muy famoso por novelas de aventura que se sitúan en lugares remotos y exóticos, principalmente en África. Y su obra más popular es Las minas del rey Salomón. Esta novela es de 1885. De hecho, a este autor, a Henry Rider Haggard, se le atribuye ser como pionero del género que se llamó precisamente Mundo Perdido. Y por su parte, El Mundo Perdido, pues, así como podemos notar una evidente influencia de autores anteriores, pues a su vez El Mundo Perdido inspiró a otras mentes. El caso más inmediato precisamente es este. Aquí les comparto una serie de novelas cortas de un autor que responde al nombre de Edgar Rice Burroughs, y a esta trilogía de novelas le llaman la trilogía de Caspak. Se compone de estos tres títulos que ven aquí, que es La tierra que el tiempo olvidó, Los pueblos que el tiempo olvidó y El abismo fuera del tiempo. Los argumentos de estas novelas son un tanto similares a lo que ocurre en El Mundo Perdido, y sin embargo también fueron muy bien acogidas. Yo no he tenido oportunidad de revisarlas. Estas tres novelas se publicaron en una revista, y esto fue originalmente en el año de 1918 y ya se compilaron hasta 1924. Pero bueno, ciertamente se puede apreciar ahí una hilación con El Mundo Perdido de Conan Doyle. Ahora bien, de este hombre que mencionó aquí Edgar Rice Burroughs, él, a la par de estas historias, y tuvo una
una carrera muy prolífica, pero curiosamente en el año de 1912, año en que Conan Doyle escribe El Mundo Perdido, este hombre también publica esta novela, Tarzán de los Monos, que fue la primera de una saga como de 20 novelas. Ahora bien, entrando de lleno a El Mundo Perdido, algo que me parece que funciona muy, muy bien es que pues todo en esta historia pues gira en torno a descubrimientos y recompensas. Y precisamente conociendo el carácter de todos estos personajes, sus ambiciones y sus motivaciones, es como se conforma esta gran obra. La magia radica en las interacciones que tenemos entre ellos. Ahora bien, Challenger, por ejemplo, él perseguía la fama y quería refutar a sus detractores. Challenger ya había visitado cierta región en Sudamérica y ya había sido testigo de que había todavía dinosaurios. Él quería volver a explorar, pero a la vez nadie le creía, lo tomaban pues a burla, y entonces pues él no tenía una actitud tampoco muy, muy amistosa con nadie que se le acercase para indagar sobre esto que él proponía. Y a su vez tenemos a Malone. Malone es nuestro narrador, es un joven periodista a quien mandan de su periódico a entrevistar a Challenger con motivo de esto que él estaba pregonando, y es un encuentro desafortunado porque Challenger es una persona sumamente hostil y descubre que Malone trata de engañarlo, fingiendo que le interesa y conoce aquello que Challenger está investigando, y es muy, muy singular este encuentro. Y sin embargo, vaya, pues Malone tiene una motivación, y la motivación de Malone, bueno, a la par de que el periódico lo manda a entrevistarlo, y si Malone decide si sumarse a la expedición de Challenger para demostrar que él hablaba con la verdad, pues ocurre que Malone lo hace porque pretendía conquistar a una jovencita, una muchacha de nombre Gladys. Otro personaje que está aquí es Lord John Roxton. Él es un cazador y muy experimentado, y por lo mismo que ya siente que ya cazó todas las presas atractivas, pues decide ir con Challenger a la aventura que prometía grandes sorpresas. Y finalmente tenemos a otro científico, Summerlee, quien tenía como única motivación pues demostrar que Challenger era un charlatán. Summerlee no le creía, él era también un científico, pero era muy escéptico. Entonces ellos cuatro conforman este grupo de aventureros. Pues sí, al final de hecho cada uno de ellos obtiene tanto lo que buscaban como quizá un poco más. Por ejemplo, Challenger, pues sí les demuestra a estos muchachos, estos compañeros suyos, que sí había dinosaurios todavía. A la par de ello descubren otra raza de hombres simio y liberan a otros humanos nativos muy primitivos que eran objeto de la opresión por parte de los hombres simio. Por su parte, Lord John Roxton, pues además de vivir unas aventuras tremendas y de encontrar, vaya, tremendas bestias que pues sí representaban pues un desafío a sus habilidades, pues él regresa con diamantes. Y en el caso de Summerlee, bueno, él cataloga muchísimas nuevas especies de plantas e insectos, lo cual le apasionaba, y por lo cual para él vale la pena soportar a Challenger, que lo exaspera continuamente. Y no solo a él, creo que cualquier otro que convivía con el doctor, pues definitivamente terminaba desquiciado, porque sí es una persona difícil, pero reitero, sumamente amena la relación que tiene con todos. Es un ambiente de verdad como de gran fiesta. Y a su vez, Malone, pues él descubre quizá lo más trascendente, su propia valentía, se conoce mejor a sí mismo y vaya, pues queda totalmente estupefacto ante lo que el mundo le tenía reservado. Pues resulta que en esta obra de El Mundo Perdido solo hay dos mujeres que figuran a lo largo de toda la historia. Por un lado está Gladys, que les contaba, es la jovencita a quien Malone está cortejando, y de manera muy, muy breve también aparece la esposa del profesor Challenger, una mujer bastante simpática porque ella es pequeñita y muy delgada, en contraste con el marido. Challenger era un tipo muy robusto, muy alto, y pues bueno, ella sabe que su esposo es una persona pues que pierde los estribos de manera muy fácil. Ella aparece cuando Malone se entrevista con Challenger. Challenger lo corre, de hecho se le abalanza y salen a la calle y lo zarandea muy feo, llega la policía. Es muy singular esta escena en que Challenger toma a su esposa, que lo está regañando,
y la levanta y la coloca en la parte de arriba, en la cima de una columna que tienen en su casa. Y como ella es pequeñita, es como si fuera una muñeca o un juguetito que él deja como fuera del alcance, de modo que ya no intervenga. Es bastante divertido. Y ahora bien, Gladys es la persona que echa a andar toda la acción aquí. Ella exhorta a este muchacho Malone, le exhorta a vivir algo grande. Ella de alguna forma, pues lo condiciona a que se vuelva famoso. Ella le pide a él que la conquiste, precisamente alcanzando él la gloria de alguna manera, porque ella declara que nunca se va a enamorar de un hombre, sino de los triunfos de ese hombre. Lo que este hombre consiga, de alguna forma se va a reflejar en ella. Y entonces, al recaer todos estos triunfos en sí misma, pues ella considera que también logrará que la envidien por el marido que tiene. Esa es la mentalidad de esta jovencita, un tanto frívola. Sin embargo, cabe reconocer que fue muy honesta con este muchacho. Y de hecho, hablando de Gladys, precisamente cuando está explicándole a Malone cuál va a ser la fórmula para ganarse su corazón, ella se refiere a un tal Richard Burton. Ubica un actor de ese mismo nombre, pero es un actor que fue muy popular entre los años 50 y 60, un actor que incluso apareció en varias representaciones de obras de William Shakespeare, pero me dije, vaya, no puede ser el mismo Richard Burton al que se refiere Gladys, siendo que la novela es de 1912, así que me permití indagar un poco y descubrí algo. El Richard Burton a quien se refiere Gladys es este muchacho. Y pues resulta que este hombre fue una figura sumamente importante en su momento. Él nace en 1821 y muere en 1890. Ocurre que durante su vida el señor se destacó por haber sido explorador, geógrafo, traductor, escritor, soldado, cartógrafo, etnólogo, poeta, espía y diplomático británico. Él alcanzó la celebridad puesto que viajó a la Meca en la península arábica. Esto fue disfrazado en el año de 1853, una época en que los europeos tenían prohibido ir a esta parte del mundo bajo amenaza de muerte. Entonces ese es como que el grado de proeza que espera Gladys que obtenga Malone. Y ahora que hablo de Gladys, en lo que ella le propone a Malone, de alguna manera nos remite al discurso de Otelo ante el papá de Desdémona. A Otelo lo acusaban de haber embrujado a Desdémona, lo acusaban de haber hecho algún conjuro para que ella se enamorase y aceptara casarse con él. Sin embargo, cuando Otelo se defiende de este cargo, él, de una manera exquisita, lo que él expresa es que Desdémona se enamoró de las hazañas que él había realizado, de los peligros que él había sorteado y en general de la experiencia adversa a la que él se enfrentó desde muy joven. Entonces, la misma Desdémona sostiene que de haber sido, lo que ella desearía haber sido varón para tener oportunidad de vivir aquello que Otelo le relataba. Entonces creo yo que esta fijación de Gladys por enamorarse de alguien a partir de sus logros es quizá como retomando a Desdémona. No sé qué tanto Gladys pues estaba muy conectada con ese romanticismo de Shakespeare. En fin, ahora bien, pasando a nuestro amigo Challenger, ocurre que ese es un dato que me parece a mí bastante pertinente. Su nombre completo es George Edward Challenger. Y yo aquí observo que nuestro amigo tenía encima una carga simbólica, puesto que esos nombres pues son, curiosamente, los nombres de los reyes de Inglaterra, tanto el que estaba en ese momento como el inmediato predecesor. Edward VII fue rey de Inglaterra de 1901 a 1910, en tanto que George V lo fue de 1910 a 1936. Entonces me parece que Conan Doyle elige a propósito
este nombre, esta combinación de nombres, como para darle esa majestuosidad a su personaje. Y pues sí, ciertamente Challenger es un tipo muy, muy pedante y soberbio. Finalmente, quizá, insisto, tenía esta carga encima y él tenía que, pues, hacerle justicia a estos nombres. Y luego combinados, pues bueno. Ahora bien, ocurre que ellos viajan a una región del Amazonas y hay un momento en que dice Malone, que es quien hace quien le escribe al periódico sus crónicas para compartir después con el público, él decía que se sentían tan apartados del resto de la civilización como si se hallaran en la luna. Eso suena quizá un tanto exagerado, pero si le prestamos un poco de atención a este bonito mapa, podemos apreciar aquí que, bueno, vaya, la región del Amazonas es sumamente vasta, abarca pues varios países, es tan denso toda esta región de bosque que podrían pasar quizá décadas explorando y no encontrando el punto, de modo que si no se tenían las coordenadas exactas y la experiencia de haber ya visitado este lugar, podría quedarse como en el mito que esto realmente existe. Vaya, algo que también me pareció muy interesante es este detalle. Los indígenas de la región, que eran los que les estaban ayudando como guías, tenían ciertas reservas, o de hecho estaban aterrados de lo que ellos llamaban el curupuri. El dichoso curupuri es el espíritu del bosque, es algo que ellos solo podían describir como algo malvado y que debían evitar a toda costa. Ocurre que en las tribus norteamericanas, entre Estados Unidos y Canadá, también tienen una figura similar. Ellos le llaman el Wendigo, que según entiendo es también un espíritu del bosque. Es un espíritu del bosque, pero a la vez hay quienes lo interpretan como un monstruo caníbal. Y ocurre que esta figura del Wendigo es motivo de este relato, cuya portada les comparto. El relato se llama precisamente así, El Wendigo. El autor es Algernon Blackwood. Se refiere a una expedición en la cual pues los mismos exploradores se sienten amenazados por la presencia del Wendigo. Realmente yo lo leí, es un texto breve, pues me dejó igual en cuanto a qué tanto es una figura que vive porque se nutre la imaginación y ya la gente se sugestiona, o qué tanto en efecto hay eventos muy concretos que apuntan a que sí anda por ahí. Se queda un tanto abierto, es bastante vago, pero finalmente pues es una de esas figuras folclóricas que han sobrevivido y quizá alguna razón detrás debe haber. Y bueno, ahora bien, otro detalle de estos muy curiosos, resulta que nuestro amigo Lord John Roxton, les comentaba, el cazador, él se proclama un defensor de los derechos humanos y de hecho está muy orgulloso de que él ya ha matado a varios traficantes de esclavos, lo cual se le puede aplaudir. Sin embargo, resulta una ironía tremenda que a la par de esto que puede sonar como un mérito, que vaya liberado a los esclavos de los opresores, pero resulta que pues él como cazador pues mata animales por mera diversión. Entonces ahí hay una cierta contradicción. Sin embargo, como decía yo, pues la idiosincrasia de este tipo de individuos de esa época y que tenían estas aficiones. Una vez más vemos que Arthur Conan Doyle les da ciertas características a sus personajes que a la par de servir para mantener la trama avanzando, permite que este perfil de cada uno de ellos pues contribuya al desarrollo de la trama de una manera natural, de modo que los eventos que se van sucediendo no son tan fortuitos, sino que hay una conexión bastante relevante entre lo que ocurre y por qué ocurre a ellos, ¿no? Cada quien aporta, digamos, un elemento tanto de riesgo como de solución. Ahora bien, sucede que este grupo, en un momento que están allí en el Amazonas, van en una embarcación pequeña y van por el río y van escuchando a lo lejos unos tambores, los cuales son señal de que los indios salvajes los van siguiendo conforme ellos avanzan en la selva.
Y esto nos remite a su vez a una escena idéntica de una novela de 1899 y se trata de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Es una escena idéntica en la que van en grupo de europeos en una embarcación por el río y escuchan a los tambores que pues les advierten que los están observando y que si se acercan a una u otra orilla pues serán blanco fácil de las flechas de estas tribus de, como ellos sospechaban, caníbales. Y hablando del Congo, hay otro detalle que va muy al caso. Y ocurre que nuestro amigo Arthur Conan Doyle basó a su personaje de Ed Malone en el periodista llamado E.D. Morrell y a Lord John Roxton lo basó a su vez en el diplomático Roger Casement. Ahora bien, quizás se preguntan, como yo, ¿y esos dos caballeros quiénes son? Pues resulta que ellos fueron líderes de la Asociación de la Reforma del Congo, asociación que Arthur Conan Doyle apoyaba plenamente. Y de hecho, en el año de 1909, Arthur Conan Doyle escribe El crimen del Congo, en el cual denuncia precisamente los abusos de los belgas en el Congo. Les comparto el mapa del Congo para ubicarnos todavía mejor. Arthur Conan Doyle, les decía, escribe El crimen del Congo y denuncia todas estas condiciones tan horrendas en las que vivían los nativos de la zona, porque estaban ahí precisamente bajo el yugo de los belgas, explotando todo el territorio para comerciar con marfil, caucho y diamantes. Algo muy feo. Y por su parte, hablando de este punto, nuestro amigo Mark Twain, en este caso un escritor norteamericano, él también se pronuncia contra las atrocidades que cometía en el Congo este asentamiento de los belgas. Mark Twain publica un folleto que tituló Soliloquios del rey Leopoldo. Esto fue en el año de 1905 y Leopoldo II era rey de Bélgica entonces. De hecho, fue él, este hombre Leopoldo II, quien fundó el Estado Libre del Congo como un proyecto privado. Siguiendo con El mundo perdido, ocurre que algo que no se esperaban encontrar, que de hecho también fue una sorpresa para el mismo Challenger, es que había un grupo de hombres mono. Había un grupo de hombres mono que vivían ahí en esta misma meseta y que tenían un conflicto ya de muchísimo tiempo con otros humanos nativos. Pero aquí lo curioso es que estos hombres mono, aunque eran muy primitivos, pues manifestaban ciertos rasgos típicos del hombre moderno, en tanto que estos hombres mono, pues disfrutaban muchísimo de infligir dolor a sus prisioneros. Estos hombres mono eran como los tiranos y había otros humanos, ciertamente también, vamos a decir, atrasados en la línea evolutiva con nosotros, pero eran más humanos que monos. El caso es de que estos humanos nativos, pues los agarraban como de diversión los hombres mono y los arrojaban desde la punta de un acantilado, los arrojaban hacia un conjunto de picos que había en el valle que se encontraba justo debajo. Disfrutaban esto y es esto algo que les impacta mucho a nuestros amigos europeos modernos. Y también es muy, muy simpático que los hombres mono de hecho capturan a la pandilla y algo que aunque a mí me parece, pues esos momentos que, insisto, se me quedan y no me dejan de hacer sonreír con un inmenso júbilo, ocurre que cuando los capturan, los hombres mono muestran una reverencia hacia Challenger por su aspecto. Challenger, un tipo, como decía yo, corpulento y muy velludo, pues de alguna forma pues asemejaba a los hombres mono. Entonces los hombres mono lo ven y pues vaya, lo respetan, lo tienen así como en un alto concepto, lo cual es muy simpático porque Challenger, finalmente, él pues representa como el extremo de la evolución, el punto máximo al que puede desarrollarse el intelecto del ser humano, el raciocinio puro, como vaya, así la cúspide de la creación y saberse acogido por hombres mono porque lo consideran, vaya, como un familiar incluso,
como al identificarse con él, pues le generó un conflicto tremendo y obviamente muchas burlas de los compañeros. Y esto, este momento con Challenger me recordó a mí, aunque quizá no sea exactamente la intención, me recordó una escena de otra cinta, una cinta que vi cuando era muy joven y que sigue siendo una cinta taquillera. Quizás reconozcan a este muchacho, es C-3PO. Esta escena es de la tercera película de la trilogía original, El regreso de los Jedi, y en este caso, bueno, a Han Solo, Luke, R2-D2 y este muchacho C-3PO los atrapan los Ewoks con unas redes, pero por alguna razón, no recuerdo cuál era el motivo, cuando ven a C-3PO, y me parece que era por el hecho de que era de este metal dorado, pues lo vuelve una figura a la que también le tienen cierta reverencia. Esa me cae muy en gracia. En este caso, bueno, C-3PO tenía la ventaja de que él hablaba, no recuerdo cuántas miles o incluso millones de lenguas y dialectos, lo cual le permite comunicarse con los Ewoks. Entonces, no sé si George Lucas conocía El Mundo Perdido y esa escena también le causó mucha gracia y decidió quizá trasladarla a su propia película. No lo sé, mera especulación mía, pero yo lo asocio. Tras liberar a estos nativos humanos, ellos le tienen pavor a Challenger porque el aspecto les recuerda a los opresores. Y de hecho, si al final, precisamente cuando liberan a estas personas, pronuncia estas palabras Challenger que me encantan, las voy a recitar aquí, y dice lo siguiente: hemos tenido el privilegio de asistir a una de las típicas batallas decisivas de la historia, las batallas que han determinado el destino del mundo. ¿Qué significa, amigos míos, la conquista de una nación por otra? Es algo irrelevante, el resultado es el mismo sea cual sea la vencedora. Pero aquellas luchas feroces, cuando en el amanecer de los tiempos los habitantes de las cavernas le hicieron frente a los felinos salvajes, o cuando los elefantes por primera vez reconocieron a un amo, esas fueron las verdaderas conquistas, las victorias que cuentan. En virtud de este curioso giro del destino, hemos visto y hemos ayudado a decidir una contienda semejante. Desde ahora, en esta meseta, el futuro le corresponderá siempre al hombre. Esto lo pronuncia Challenger en ese momento de, pues sí, de mucha exaltación luego de la batalla y de saber que cambiaron radicalmente el curso de la vida en esta región. Ellos interfieren con el orden, entre comillas, natural de las cosas, y lo hacen, decía yo, pues como resultado de una mentalidad del típico colonialista, porque ellos asumen que lo justo era que el hombre, llámese el humano un poco más evolucionado, fuera el que tuviera bajo su dominio a las demás especies. Insisto yo, como una obra de ficción, el entretenimiento está garantizado. Lo reitero, es una experiencia mágica leer esta novela. Es una novela que creo que podemos leer en cualquier época del año y de hecho en cualquier etapa de la vida. Con eso concluyo. Muchas gracias.